¿Qué va a ser? Inútil. Usted va a decir, vale, como era una cama, la parte más inferior es la que tiene como el vientre, ¿vale? Esa está apuntando al piso, que es el tronco del encéfalo. Y la región dorsal está apuntando a la corteza. Ya, entonces le voy a dar un dato. Todas las estructuras que son ventrales, van a ser arquitálamo y paleotálamo. Porque me apuntan hacia el tronco. Adivinen dónde está el neotálamo. Todos los dorsales, todos los núcleos dorsales que vamos a decir son neotalámicos. Y si yo les digo que son neotalámicos, ¿hacia dónde irán? Hacia la corteza. Entonces, todos los núcleos que nosotros vamos a decir van a estar orientados hacia la corteza, con fibras que son aferentes y con fibras que recibe que son eferentes desde la corteza, que se van a denominar fibras corticofugales o corticofugas. Algunas son dispersas y algunas son específicas. Entonces después hablaremos de núcleos específicos del tálamo, núcleos inespecíficos del tálamo. Entonces usted dirá, vale, el núcleo inespecífico entiendo que tienen que ir para cualquier parte de la corteza. Pero un núcleo específico tiene que ver, por ejemplo, con movimiento. Perfecto. Y entonces existirán distintas clases de núcleos. Algunos serán específicos, otros inespecíficos, y otros serán denominados de asociación. Eso significa, vale, que además los núcleos internamente están asociados. O bien están asociados con estructuras vecinas. Vale. Mire, si esto es anterior y esto es posterior, esto es lateral y esto es medial. Si esto tiene esta orientación, entonces le voy a explicar lo siguiente. Además de esa sustancia medular interna, aquí, afuerita, existe una estructura que se denomina sustancia medular externa. Vale. Y vamos a tener un nuevo núcleo, más lateral a eso es sustancia blanca, ¿cierto? Un núcleo aquí, que se va a denominar núcleo reticular del tálamo. Núcleo reticular del tálamo. O sea que el núcleo reticular del tálamo está separado del tálamo. Ya, entiendo. Y entonces, núcleo reticular del tálamo. Vale. Entonces, esta región es esa, que se denominaba cápsula interna, brazo posterior de la cápsula interna. Vale, o sea que toda esta área lateral al núcleo reticular del tálamo es cápsula interna, brazo posterior de la cápsula interna. Vale. ¿Cuál es el que me interesa a mí ahora? Ese, porque es el núcleo reticular. Y les doy un dato del núcleo reticular. Nada entra y nada sale al tálamo si no pasa por el núcleo reticular. Todo pasa por el tálamo, pero nada entra y nada sale si no pasa por la revisión del núcleo reticular. La región lateral del tálamo, está dividida de la siguiente forma. Una región, un área, así. Un área así. Y un poquito más, porque esto debe ser así, ¿no? Y un área así. Vale. Si esto es lateral, este núcleo, ¿sabe cómo se va a llamar? ¿Lateral? Dorsal. Ha mirado desde superior. Y lo de superior era dorsal. Este es lateral dorsal. Vale.
Entonces este quiere decir que está detrás, este es el lateral posterior. Ah, ese es el núcleo lateral posterior, vale. Y el núcleo que está por detrás, es la cabecera de la cama. La cabecera de la cama. Se llama pulvinar. El pulvinar del tálamo es la parte más posterior. Es un núcleo extenso. Es un núcleo gigante. Pulvinar. Mire ahora. Si nosotros vemos eso desde inferior, no nos vamos a encontrar con ninguno de esos núcleos. Si nosotros vemos eso desde inferior, hagamos uno nomás. El mismo. Desde inferior. Ahí está. Cortado. Como esto es una vista inferior, lo que nosotros obtendríamos esto es lateral, medial, anterior y posterior. Los núcleos laterales se dividirían de la siguiente forma. Se dividirían en un núcleo ahora ventral anterior, un núcleo que se denomine ventral lateral, y este se denomina ventral posterior. ¿Lo ven? ¿Se lo imaginan? En la vista inferior tendríamos nuevos núcleos. Entonces tendríamos un ventral anterior, un ventral lateral y un ventral posterior. Vale. Pero miren, no es tan sencillo. Por inferior, veríamos que esto está dividido así. En un núcleo ventral lateral y ventral intermedio. Pero que en los textos normalmente le hablan del ventral lateral, punto. Ventral lateral, motor. Motor. Después les explico, porque no vamos a colapsar. Y miren, y el ventral posterior, el gran núcleo ventral posterior, que es sensitivo, este es el gran núcleo sensitivo, se divide en un ventropóstero medial y un ventropóstero lateral. Y yo se lo he nombrado, alguna vez he dicho, y estas estructuras van a ir al núcleo ventropóstero medial del tálamo. Sensoriales. Ambos son sensoriales. La diferencia está en que aquí pasan, aquí llegan los lemniscos. Todo el lemnisco va a llegar a este nivel, al ventral posterior. Porque como esto está por inferior, los lemniscos van ascendiendo y lo topan. No por los dorsales, por los ventrales. ¿Y cómo los topan? El lemnisco medial y el lemnisco espinal van a ser representados y van a hacer sinapsis en el ventral posterolateral. Ventroposterolateral. Y el trigeminal en el ventroposteromedial. O sea que esto es sensaciones generales, sensaciones especiales. Pero ambos son sensitivos, son sensoriales. Ya, hasta ahí vamos bien. Miren, falta un cortecito para que lo entiendan. El ventral anterior, los núcleos que son de la región anterior
también se dividen. Si nosotros hacemos un corte así, miren, hacemos un corte así, todo esto se lo digo porque en los textos le van a nombrar todos encima. Y ustedes dicen, ¿y cuál es el límite de uno y cuál es el límite de otro? ¿Y por qué se llama ventral anterior y está ahí al lado del dorsal? No, si no están al lado. Los dorsales son todos por superior y los otros son todos inferiores. Si nosotros hacemos un corte así, veremos un tálamo así. El puro polo anterior. Y estará dividido de la siguiente forma. Así. Esto sería medial, esto sería lateral, esto sería dorsal y esto sería ventral. Entonces, los núcleos de la región anterior se dividen de la siguiente forma. En un núcleo que se denomina anteromedial, porque todos tendrán el prefijo antero, porque están en los núcleos anteriores. Anteromedial. El anteromedial. El anterodorsal y el anteroventral. ¿Se entiende? Esto ya no marca, ¿verdad? No. Ya. Es decir, que si nosotros estamos viendo en ese esquema, lo que nosotros veríamos exactamente es una división así. Un núcleo por acá y un núcleo por acá. ¿Cuál será eso? Anteromedial. Anteromedial. ¿Y este? Anterodorsal. Anterodorsal. Pero si nosotros vemos por inferior, vemos también dividido. Pero aquí diríamos que es el anteromedial y el anteroventral. Se fijan que las divisiones no son como un esquema, no es como una mallita puesta encima. Va a depender de cuán profundo sea el corte. Pero si usted lo ve y después revise en un netter, a ver si le explica esto. Cuando le colocan los tálamos y le manda todo el conjunto de núcleos encima. Entonces, ¿cómo usted comprende la funcionalidad después que tiene que ver con esto, con las posiciones? Ya. Perfecto. Vamos bien. Ahora, el núcleo, los núcleos o la región medial, también tiene sus propias divisiones. La región medial se divide de la siguiente forma. Un núcleo, así, es gigante, y que se pasa incluso hacia inferior, y otro acá. Esto es pulvinar. Todo es pulvinar. O sea que el pulvinar del tálamo es todo el extremo posterior. Todo el extremo posterior. Y pasa por superior y pasa por inferior. O sea, por la región dorsal y pasa por la región ventral. Y este... En el momento en que empezó a explicar lo del núcleo pulvinar, ¿en qué núcleo estoy? Superior. Superior. Uy, que me parto. Superior. Y esa es vista, esto es del lateral. Y esto es inferior.
Les decía de que por posterior, en una vista superior e inferior, es solamente pulvinar. Es solo pulvinar. Pero este núcleo se denomina dorso mediano. Tiene lógica, ¿no? Dorso mediano. O dorso medial también le dicen. Agachando Si todavía queda, pues, dorso mediano. Pero si nosotros vamos al otro lado, imagínense ese núcleo vertical. Sería así. Debería haber hecho por ejemplo esto es. Dorso mediano, miren. Sigue apareciendo el dorso mediano por inferior, pero acá aparece otro por vista ventral que es el ventro mediano. Ventro mediano. O sea que a nivel de la región medial del tálamo, los núcleos mediales del tálamo tenemos dos núcleos: el dorso mediano y el núcleo ventromediano. El más importante es el dorso mediano por lejos, no por su representación sino por su acción. Pero que no quede la duda de que solamente por una vista dorsal se puede observar el dorso mediano total. Por una vista ventral usted tendría que observar ambos núcleos, ¿ya? Están orientados hacia esa dirección. Bien, hasta aquí estamos claros, creo. Pero falta algo, mira. En la lesión intertalámica es un núcleo en sí mismo. Y la derecha intertalámica vamos a tener un núcleo que se denomina núcleo de unión. ¿Les parece lógico? Núcleo de unión. Núcleo romboidal. Núcleo paraventricular anterior y posterior. Perfecto. Pero, adicionalmente, en esta área, ¿cómo se llama esta área? La área de división, sustancia o lámina medular interna. Lámina medular interna. Dentro de la lámina medular interna, que hicimos como un dibujo, como una línea, pero es un área. Nosotros la vimos que era un área blanca. Existen más núcleos. Un núcleo que se denomina aquí, que es más o menos de representación amplia, que se denomina centro mediano. Núcleo centro mediano. Otros núcleos que se denominan parafascicular. Y otros. Pero miren. El núcleo centromedial y parafascicular se denominan todo el contingente de núcleos intralaminares. Núcleos intralaminares. O sea que la lámina
medular interna, también existen núcleos y se denominan intralaminares. Y los intralaminares son núcleos de tipo reticulares y son de tipo de asociación. O sea, no son núcleos específicos, no son inespecíficos, son de asociación. Hay una cosita que me falta aquí. Los intralaminares, ¿cuántos son? 4. 4 por cada. Solo por la vista inferior, solo por la vista ventral de un tálamo, usted encontraría en el pulvinar 2 estructuras más adicionales. Cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial. Eso nosotros los conocíamos, porque el cuerpo geniculado medial, ¿con qué tiene que ver? Con visión. Y el cuerpo geniculado lateral con la vía de menisco lateral. Por lo tanto es audición. Pero es perfecto. Ahora, estos solamente nosotros los podemos observar en la vista ventral. Pero cuando nosotros vemos el tálamo vista superior no se ve. O sea, quiere decir que el metatálamo, esta región, el metatálamo, es una región que queda proyectada en una vista posterior e inferior del tálamo. No son núcleos posteriores. ¿Ya? Y estos están conectados por los bracitos, ex brazos conjuntivales, que ahora se llaman brazos. ¿Cómo se llaman? Los cuerpos geniculados. Si los vimos. Metatálamo. Fácil. Brazo del colículo superior, brazo del colículo inferior. O brazo conjuntivo. Bien. Ya. Ahora, claro, todo este esquema que hicimos, ¿de qué sirve si no me sé las aferencias y las eferencias? Y aquí viene lo interesante. Miren, como esto es una cama y ese dibujo muestra lo que es ventral, entonces las conexiones que van a tener van a ser las siguientes. El núcleo que se denomina ventral anterior, lo que conecta es o recibe las aferencias de los núcleos de la base. Y los núcleos de la base se denominan o mantienen las vías que se denominan extrapiramidales. Y las vías extrapiramidales controlan el movimiento. ¿Ya? O sea, todos estos núcleos, el núcleo caudado, el putamen, el globo páleo, medial, lateral, e incluso el subtálamo o el núcleo subtalámico, todo eso son un contingente de núcleos de la base que controlan las vías extrapiramidales. Vale. La recibe el núcleo ventral anterior. Y el núcleo ventral anterior las lleva, sí, a una región, a un área que se ubica aquí, de la corteza, que se denomina área motora suplementaria. Área motora suplementaria. O sea, las asciende y la lleva a ese nivel. En cambio, lo que tiene que ver con el núcleo ventral lateral, mire, ese. El núcleo ventral lateral actúa como un todo entre el ventral lateral y el ventral intermedio, porque ambos son motores, siguen siendo motores. Nosotros lo nombramos, esto tiene que ver directamente con el cerebelo. De hecho, el núcleo ventral lateral es cerebeloso, recibe las vías cerebelosas. ¿De qué circuito? De las vías dentotalámicas. ¿Se acuerda de córtico, ponto? Perfecto. Por lo tanto, las dentotalámicas van así.
área motora primaria. Ambas, porque en realidad la división de esto es convencional, pero una tiene relación con que recibe aferencias del cerebelo y aferencias de los núcleos de la base. En cambio, el ventral lateral a secas es cerebelo. Pero normalmente en texto le hablan del ventral lateral, punto. Este ni lo nombra. Que lo hacen como que lo juntan, ventral lateral. Perfecto. Ahora, las áreas que nosotros conocemos como ventroposteromedial y ventroposterolateral son sensitivos, ¿cierto? O sea, van a ir a áreas corticales. Se encuentran más o menos por aquí. Y estos son dolor, temperatura, termalgesia, propiocepción consciente, o sea, vías lemniscales, espinal, y vía lemniscal medial, ¿ya? De cabeza, de tronco, de miembros, etc. ¿Y cuando van hacia arriba se cruzan? Cuando van en ascenso, no. Esa es una muy buena pregunta. Todas las vías talámicas son homolaterales. No existen vías, las vías que nacen del tálamo, las vías que nosotros podemos decir las eferencias del tálamo, ninguna es cruzada. Todas son homolaterales. Otra cosa es que después los hemisferios cerebrales estén relacionados a través del cuerpo calloso. Pero estas vías son homolaterales. Pero creo que las más importantes son motoras sensitivas. El pulvinar es un núcleo gigante que está por ambos lados, ¿cierto? Por lo tanto, el pulvinar realmente lo que hace es ser un núcleo inespecífico. Tiene representación frontal, parietal, occipital, temporal. Inespecífico. A eso se refiere inespecífico. ¿Se dan cuenta la diferencia de que este núcleo ventral anterior es un núcleo específico? El núcleo ventral lateral es un núcleo específico. El núcleo pulvinar, inespecífico. Bien, los núcleos que nosotros llamamos, intralaminares, ustedes me paran cuando puedan, no sé cuánto queda, 5 o 10 minutos. 5 minutos. Los núcleos que se denominan intralaminares, dijimos que eran reticulares, pero yo también les dije que ese también se denominaba núcleo reticular. Entonces aquí tiene que pensar lo siguiente: la formación reticular del tronco del encéfalo, yo les dije que se proyectaba en ascenso por el tronco del encéfalo, se proyecta, pasa por el diencéfalo y pasa hacia el hemisferio cerebral. De tal forma que, por ejemplo, el despertar se proyecta a través de la formación reticular. Vale. Como esto pasa a través del tálamo, forma la lámina medular interna, la forma es... O sea, ¿qué es lo que es la lámina medular interna? Formación reticular. Por eso que tiene núcleos puestos entre medio. Es formación reticular. La traspasa el tálamo y la formación reticular se proyecta como una lámina medular interna y como lámina medular externa. O sea, parte de la formación reticular pasó por dentro del tálamo y parte pasó por fuera del tálamo. Y separó este núcleo, y dejó un núcleo que es de la formación reticular y se denomina núcleo reticular del tálamo. Entonces, la formación reticular va a ir, por ejemplo, a controlar su despertar. Perfecto. ¿Sabe lo que hacen los núcleos intralaminares? Eso. Los núcleos intralaminares son núcleos de asociación. ¿Para qué? Porque asocian todos los núcleos y los ascienden. Para que usted aumente su actividad a todo nivel. Eso es un núcleo de asociación. Entonces los núcleos de asociación son arquitalámicos. Son antiguos, formación reticular.
¿Quiénes más son núcleos inespecíficos? Estos. Los núcleos romboidal, los núcleos de unión, los núcleos ventricular anterior y posterior, son todos núcleos inespecíficos. Es más, se sabe de que gran parte de la población ni siquiera tiene adhesión intertalámica. No existe, no está. En parte de la población no está. ¿Qué pasa con esos núcleos? No pasa nada. Porque básicamente no existen ahí, pero existen en otra parte de la formación reticular. Están como puestos dentro de los mismos núcleos reticulares, o esas formaciones grises están dentro de la lámina medular interna. Por tanto, la función igual está, pero son todos núcleos intralaminares, inespecíficos. Perdón, asociación. Bien. Núcleo dorso mediano. El núcleo dorso mediano es toda una experiencia. El dorso mediano es un núcleo que tiene que ver con las emociones. Es límbico. Se conecta con el hipotálamo. Por lo tanto, lo clasificarían como núcleo específico, inespecífico o un núcleo de asociación. Controla las emociones. Este núcleo en realidad va para lo profundo, no lo voy a dibujar porque va a lo profundo, la cara medial, al giro del cíngulo. Y toma el giro del cíngulo por completo, porque ese es el lobo límbico. O sea, este va a la cara medial del cerebro. Otro conjunto de núcleos. Estos núcleos funcionan como un todo, los tres. Y funcionan de la siguiente forma. Estos núcleos son límbicos y se conectan con el cuerpo mamilar en un fascículo que se denomina maminotalámico, o sea que reciben aferencias del cuerpo mamilar, del sistema límbico, y las proyectan a la corteza del cíngulo. Las proyectan a la corteza del cíngulo. Déjame ver si la cara medial para que usted... Ahí, mire. Corteza del cíngulo. Esa corteza singular, esa es el lobo límbico. Es más, miren, el lobo límbico se compone de esa corteza singular, corteza del cíngulo, istmo de la corteza del cíngulo, y después se proyecta por detrás, por ahí, por detrás, por debajo, por detrás de esta región, como el giro hipocampal, hipocampo, y se vuelve a proyectar acá. Eso es circuito. Y este es el cuerpo mamilar. O sea que este cuerpo mamilar lleva la información hasta esta región anterior del tálamo, y esta región anterior del tálamo lleva la información hasta acá. Y eso se le denomina circuito de Papez. Es un circuito. Y como circuito de Papez tiene que ver con no solo las emociones, sino que lo más importante, el aprendizaje, la memoria reciente. Eso es memoria reciente. Y la proyecta a las demás cortezas. Y cuando las proyecta a las demás cortezas se transforma en memoria a largo plazo. Por lo tanto, es un circuito completo dado por la región anterior del palo. Bien, chiquillos. Dejamos esto hasta acá y lo seguiremos conversando.